Bien, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por ver caras nuevas, por ver caras que no habíamos visto hace mucho tiempo. Bienvenida, bienvenido. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos están mirando desde otros lugares. Le comentaba ahorita al pastor que quería tener un saludo especial con varias personas, no sin querer no darle importancia a todos los que nos ven. Quiero saludar en Alemania a Daisy San Pedro y a su familia. Quiero saludar allí en Texas a Alexandra. Queremos saludar también a Winston en Washington. Queremos también saludar a una persona que, bueno, al viejo Wilmer lo saludábamos desde aquí. Entonces un saludo a ellos, a Yolanda, creo que está en Miami, Nueva York. Y bueno, a todas aquellas personas que han hecho parte de este ministerio, a todas esas personas que en algún momento nos compartieron, nos estuvieron aquí con nosotros y hoy están allí. A todos ellos un saludo y un aplauso, por favor, la iglesia, a todos ellos. ¿Listo? Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. Y en medio de este mensaje, le doy gracias a Dios porque fue un momento en donde como que Dios en mi vida va uniendo, digámoslo así, cabos, va uniendo cosas y me permite compartir este mensaje y va muy ligado a lo que hoy estamos queriendo hacer nosotros como iglesia. Y es despertar a la compasión, despertar al amor, despertar al deseo de mirar afuera, de mirar a otros, que es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Yo le he colocado como título a esta charla: manos sucias, corazón limpio. Amén. Y vamos a estar en el libro de Jonás, en el capítulo 1, aunque le voy a dar el contexto, lo voy a ubicar en diferentes citas y pasajes bíblicos para que podamos comprender de lo que vamos a hablar. Hay algo que mientras yo estudiaba esta charla, hubo una ilustración que me pareció muy propicia, y es una ilustración en la que habla de una cantidad de personas, o digámoslo muy pocas en el momento cuando se inicia, y era una estación salvavidas en una de las costas, y esta estación se creó con el propósito de estar pendiente de aquellas personas que por alguna razón iban a la playa a nadar y que ninguna se perdiera, ninguna se ahogara. Entonces, normalmente la gente iba, no era algo que fuera cotidiano en ese lugar, pero la gente normal iba, pero quienes decidían hacer esta tarea lo hacían con todo el corazón, porque sabía que una vida era importante. Entonces, ellos lo hicieron así, pasó el tiempo, cada mes, cada 2 meses, efectivamente salvaban vidas, una que otra, cometía el error o algunas indicaciones que se les decía que no hicieran, las hacían y cometían el error de hacerlas y sufrían una experiencia de esas que debe ser bastante desagradable. Estar en el mar y uno ahogarse y sentir que nadie lo está mirando debe ser desagradable. Ellos lo hacían bien, poco a poco se fueron enterando de la labor de estas personas. Y al enterarse, muchos empezaron como a involucrarse y dijeron: wow, esto es importante, aunque creemos que este lugar no lo necesita, pero sí, mire que ha habido. Al involucrarse, fue creciendo el número de personas, pero también fue creciendo la cantidad de personas que asistían a este lugar a nadar. Entonces, fue tanto como el éxito que tuvo esto, que hicieron, pues ya empezaron a invertir. Hicieron la estación mucho más grande, la arreglaron, colocaron sofás, lo decoraron, una cantidad de cosas, y los que habían comenzado con el proyecto empezaron a quedar desplazados. Pero quedaron los que habían invertido, los que habían hecho los arreglos y todo esto, y los otros habían quedado desplazados. Pues ellos no tuvieron ningún reparo en crear otra estación. La hicieron, crearon la estación y nuevamente vienen otros, ven la obra, la caracterizan como algo genial y vuelven e invierten.
Pero resulta que al pasar de los tiempos, estas estaciones ya no cumplían con el objetivo por las cuales fueron creadas. ¿Y cuál era? Salvar vidas. Entonces ya se volvió, fue como en especies de club. Entonces iban ya la gente ya como, digámoslo así, no adinerada, pero sí personas que iban del común, se reunían en estos lugares y ya se convertía fue en un club a charlar, a tomar café. Y quienes salvaban vidas, ¿en dónde los dejaban? ¿O qué les tocaba hacer? Atender a los que estaban sufriendo un ahogo, una situación de estas, atenderlos afuera. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy, y ya vamos a mirar cómo se une esta historia con lo que vamos a hablar, muestra claramente que en ocasiones las nuevas cosas, lo que se hace nuevo, también tiene sus riesgos. Y sobre todo cuando no tenemos claro el por qué vamos a hacer algo nuevo, algo que impacte. Vamos a ir a Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Yo creo que también lo tengo acá. Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Dice: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda y vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró un pasaje y se embarcó para allí. Hay otro versículo que me coloca en el contexto de Jonás, que es Jonás capítulo 3, versículo del 3 al 10. Dice: Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró a la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. El otro es Jonás capítulo 4, del 1 al 5. Dice: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Los que conocen la historia de Jonás, está hablando aquí simplemente que fue un hombre llamado por Dios para ir a llevar un mensaje. Sí lo reconocemos. En este mensaje y en este llamado, Dios le dice: vaya a tal lugar y predique, porque es necesario. Yo ya no aguanto la maldad de este pueblo y necesito que usted vaya y predique. Y en la última parte, bueno, pasa una serie de sucesos aquí, que es donde Jonás de alguna otra manera como que se niega, vive unas circunstancias fuertes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellas, pero llega un punto en donde decide ir. Y llega aquí a la parte que les acabo de leer, donde él dice que se enojó. Jonás se disgustó con Dios por lo que Dios le dijo y que él sabía lo que iba a pasar. Y esto hace que nosotros como personas nos demos cuenta que en ocasiones nosotros sí conocemos el corazón de Dios. Nosotros sí sabemos lo que Dios nos está diciendo. Y es importante muchas veces poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Pero en ocasiones nosotros ponemos peros y no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿por qué huyó Jonás de la presencia de Dios? ¿Cuál era la razón por la cual Jonás huía del llamado que Dios le hacía? ¿Qué era lo que ocurría en el corazón de Jonás para que él no hiciera lo que Dios le estaba diciendo? Le voy a nombrar 3 que a mí me parecen, de pronto usted tiene algunas. ¿Será que era por miedo a la muerte? Y a mí me parece que no era miedo a la muerte, porque se recuerdan en la historia, Jonás le dice a los del barco, cuando está en el barco con aquellos que iban para Tarsis,
que les dice que lo echaran al mar porque había una tempestad muy fuerte y él sabía que un mar embravecido es peligroso. Él no le tenía miedo a la muerte y mucho menos cuando le dice a Dios que lo mate. ¿Se acuerda? Que en el último capítulo le dice a él que lo mate porque mejor le es la muerte que la vida. Era bastante trágico el hombre, ¿no? Bastante sufrido. Entonces no creo que haya sido la muerte. ¿Que él era desleal? No lo era. No era desleal, ¿por qué? Porque Jonás obedecía hasta este momento a la voz de Dios. Hasta este momento él conocía el corazón de Dios. Por eso en el último versículo nos habla de cómo él responde o le dice a Dios que él sabía lo que Dios iba a hacer. Por eso no había estado allí. Puede ser porque estaba loco. Yo no creo que Jonás haya estado loco ante un mensaje tan fuerte como el que Dios le decía. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Jonás no va a Nínive? Y yo vi la respuesta y fue la que les acabo de nombrar en Jonás capítulo 4 versículo 2. Se lo vuelvo a repetir. Así que Jonás oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en la tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis. La palabra nos está diciendo a nosotros la razón por la cual estaba huyendo él. ¿Y cuál era? Pues yo sé que tú eres un Dios tierno, como lo tenemos en esta, clemente y qué, piadoso. Era claro que Jonás conocía el corazón de Dios. Y es claro que nosotros como iglesia debemos conocer el corazón de Dios. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo y nosotros podemos y debemos conocer el corazón de Dios, porque no tendría ningún sentido que nosotros como iglesia no conociéramos el corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Esto a qué se refiere? Y eso se refiere a un sentido de justicia propio. Nosotros los seres humanos somos o tendemos a tener un estándar de juicio personal. Y es que nosotros calificamos y cuestionamos quién sí y quién no debe o tiene el privilegio de tener las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? Pero para entender un poco más a Jonás, yo quiero que analicemos un poco qué era lo que pasaba con Jonás. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Una, porque conocía el corazón de Dios y sabía lo que iba a pasar si ellos demostraban un poquito de arrepentimiento. Pero la otra es que vamos a darnos cuenta que los asirios en esa época eran gente despiadada y los asirios se caracterizaban por ser personas de un castigo muy fuerte. Ellos descarnizaban, ellos desmembraban a sus víctimas. Ellos lo que hacían cuando querían castigar o matar a alguien era introducir palos por detrás a los hombres y a las mujeres y hasta a los niños. Realmente los asirios eran sangrientos en su forma de castigar. Los asirios de alguna otra forma tenían un deseo de ver sangre por aquellos que se declaraban sus enemigos. Y los enemigos acérrimos de los asirios, ¿quiénes eran? Los judíos, los israelitas. Era el pueblo de Dios a quienes ellos, si los cogían, así como dice David, yuca, ¿sí o no? Los cogían y los acababan. Entonces, aquí es donde cuando hablamos de lo que Dios estaba llamando a hacer a Jonás, Jonás analiza y dice: si yo me voy para Nínive, ¿qué ha de pasarme? ¿Sí o no? Y uno analiza y uno dice: si este varón va a este lugar, puede sufrir una grave consecuencia, ¿sí o no? Entonces, nos hacemos la pregunta: si él conocía a los asirios y sabía cómo eran, y sabían que eran los enemigos acérrimos de Dios, la pregunta es: ¿qué hizo o por qué a Jonás no le llamaba la atención que Dios perdonara a este pueblo? Y Jonás no entendió que había sido llamado a transmitir un mensaje completamente diferente. Completamente diferente. Es como si yo le dijera hoy, o bueno, digamos en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde le dijéramos a un judío que está en Nueva York,
y le dijéramos, hey, tienes que ir a Alemania e ir a predicar y decir que Dios los va a perdonar a todos esos alemanes nazis, ¿qué pasaría? Creo que no iría. Entonces la persona, en vez de irse para Alemania, cogería un bus y se iría por allá para Hong Kong. Y dices, yo por allá no voy, porque los alemanes merecen la muerte, merecen el castigo de Dios. Y Jonás no comprendía el llamado. Y es el llamado que nosotros como iglesia tenemos hoy en día y a veces tendemos a olvidarlo. Es el mensaje que hemos sido llamados a reconciliar a quién con quién. A la humanidad con Dios. Pero ¿son dignos de esa reconciliación? ¿Son dignos de ser perdonados por sus atrocidades? Como humanidad lo reconocemos. La raza humana se ha caracterizado por ser una raza que muchas veces, por alguna razón, nos convertimos en seres despiadados, indiferentes, indolentes y hasta desafiantes a la voluntad de Dios. Eso no es así. Así lo ha demostrado la humanidad. La humanidad ha demostrado que quiere y que desea tener más lejos a Dios que cerca. Que se siente más complacido en que Dios no se involucre en sus asuntos que si lo hiciera. Y entonces nosotros, al entender que fuimos llamados al llamado, y lo dice la palabra, de la reconciliación, hoy nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que es un fenómeno, era un fenómeno que le ocurría a Jonás. ¿Cuál es el fenómeno de Jonás? Ustedes han escuchado, o bueno, yo creo que sí, o en otros países, para nosotros es regionalismo. Y las personas más características, refiriéndonos a esta palabra de regionalismo, ¿quiénes son en nuestra nación? Los paisas. Los paisas se caracterizan por ser muy regionales. Ellos buscan, y vamos a hablar no del 100%, pero la inclinación, la aguja se inclina más a un gran porcentaje de personas que son regionales. Ellos cuidan su tierra, ellos la decoran, ellos emprenden, ellos hacen. Son tan regionalistas que escuché algún día la historia de que ellos habían dicho, me lo contaba un cliente paisa cuando fui a Medellín, me contaba y me decía, hermano, nosotros somos los que deberíamos ser capital de Colombia. Porque nosotros tenemos metro, mijo. Ustedes no. Y yo analicé y dije, oiga, qué vergüenza. No, ellos tienen metro, nosotros no. ¿Y quién es la capital? Bogotá. Y no la tiene. Y yo decía, bueno, ese es regionalismo. Pero de pronto hallábamos razón en eso. Y esa especie de regionalismo también lo vemos en grupos armados, en grupos que defienden sus ideales a tal punto que matan y asesinan y hacen una cantidad de cosas que para ellos es justificable, ¿sí o no? Comunidades, de pronto hoy estamos enfrentando las comunidades del abecedario en donde están exigiendo, están demandando y hasta lo están imponiendo como ley cosas que van en contra de los valores de la familia. Y nos enfrentamos a este tipo, digámoslo así, regionalistas o nacionalistas. Cuando este regionalismo es extremo, determinamos quiénes merecen y quiénes no merecen algo. Y en este caso de lo que estamos hablando, ¿quiénes merecían el perdón? ¿Quiénes merecían la restauración? ¿Los ninivitas? ¿Enemigos acérrimos de los israelitas lo merecían? Según Jonás, no. Según Jonás, no merecía que ellos fueran perdonados. Hay algo que no nos damos cuenta, y es que como iglesia nosotros muchas veces nos volvemos regionalistas. Y es que nos encerramos en nuestra iglesia y empezamos nosotros a calificar quiénes merecerían el perdón de Dios. Yo me acuerdo mucho que cuando yo me convertí, yo vivía algo que era muy difícil. Y era que quienes me conocían como una persona que bebía, que me gustaba la fiesta, la farra, como decimos aquí en Colombia. Y al conocerme así y empezar a ver que yo tenía un cambio de mentalidad, estas personas me decían, hasta una persona sentimentalmente que tuve a mi lado en ese momento llegó y me dijo, le doy 6 meses para que usted se vuelva. Usted no es para esa vida, me decía. Y me lo dijo muy en serio.
Me lo dijo, usted no es para esa vida. A usted le gusta mucho el mundo, me decía. Y yo analizaba y yo decía, dejémoslo a la voluntad de Dios. No sé, tampoco me voy a poner de bufón a decir, no, no, es que yo soy santo. No, porque yo sabía que todavía llevaba mis cargas. Pero esta persona me decía eso y yo empecé a caminar y empecé a, digámoslo entre comillas, a sufrir el, ¿y usted no es que es cristiano? ¿Y usted no es que se volvió al Señor? ¿Y ahora le es fiel al pastor? Y muchas otras frases que vienen a nuestro corazón y ¿qué es lo que hacen? Nos empiezan a volver herméticos de alguna otra manera y nosotros empezamos a decir, pues me voy a volver más santo, pues me voy a meter más con Dios. Y en algunos casos cuando estaba el desánimo, entonces yo ya ni me les aparecía ni me dejaba ponchar porque si me invitaban a una cerveza o si me invitaban a hacer cosas que no debía, yo accedía porque estaba desanimado. Pero empecé a meterme tanto en la iglesia que yo empecé a darme cuenta que estaba aislándome del mundo y empecé a resentirme con el mundo. Empecé a decir, ellos ya no nos entienden. Cristo es la solución, Cristo es la salvación. Y empezamos a tener una mentalidad de que Cristo salvó mi vida, Cristo me sanó, pero ahora ellos son los malos. Y esto es lo que hace cuando nosotros tenemos ese regionalismo ministerial, espiritual, de que nosotros no creemos que los demás sean dignos de poder ser perdonados. Y recuerdo mucho que en ese momento una persona me ofendió y me hirió tanto que uno dice, Señor, por eso es que, Dios mío, te daba gracias porque te conocí, me salvaste y me liberaste de esa mentalidad, pero Señor, repréndelo, castígalo. Ya me estaba volviendo, ¿qué? Religioso. Esto hacía que se empezaran a levantar muros. Eso hacía que nosotros, o yo y muchas personas, empezábamos a aislar a muchas personas y no, para nosotros no eran dignas de que recibieran el perdón, porque decíamos, es mucha maldad. Una vez hablando sobre, en ese entonces también, de un personaje que fue un violador que le decían Garabito, y yo le preguntaba a alguien, le decía, perdón, me decía la persona a mí, ¿usted cree que esta persona es digna o Dios la va a perdonar? Y yo quedé como en shock, porque yo sabía y se hablaba mucho de las atrocidades que hacía este señor. Y yo decía, sí, pero mi sí no era convincente. Sí, sí, yo creo que Dios lo va a perdonar. ¿Cómo va a perdonar Dios a una persona que ha hecho esto? ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien? Por Dios, es que Dios es bueno, luego es que Dios no es luz, Dios. Y yo por dentro me sentía confrontada porque estaba creciendo en el evangelio, afirmándome en los principios de la palabra, y esto me confrontaba porque yo decía, oiga, si yo no creo que este aguante, no aguanta el perdón de Dios, no aguanta un personaje X. Alguien me preguntó, ¿usted cree que Michael Jackson, usted cree que X, Y artistas me nombraban y usted cree que, pero es que mire lo que están haciendo, usted cree que merece el perdón de Dios? Yo quedaba muy confrontado, porque ahí todavía como que estaba, oiga, no, yo ya le pedí perdón al Señor, yo ya me arrepentí de mis pecados, yo ya y yo decía, yo sí soy digno, nosotros somos dignos como iglesia. Yo voy a la iglesia y oro, yo me reúno con mis hermanos y oro, comparto, yo dejé de mentir, robar, matar, yo dejé de hacer mucho, yo soy digno. Y empezaba entonces a separar mi regionalismo, mi patriotismo, como lo queramos llamar, me llevó a ese punto y era lo que Jonás estaba viviendo. Él quería más a Israel que al Dios de Israel. Él no estaba realmente enfocado en la dirección y en el llamado que Dios le estaba haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir meditando. ¿Cuánto mi enfoque como hijo de Dios, como cristiano, realmente está centrado es en el mensaje y no en mi posición? Y como pueblo estamos luchando con eso y actualmente y más con la cantidad de cosas que están creciendo. La tecnología está creciendo, la información está creciendo y dicen algunos que estamos en la era de la información desinformada. Tanta información nos está desinformando.
Y así como lo decía Jesús, se multiplicará tanto la maldad en los postreros días que el amor de muchos se va a enfriar. Información, información, información. Y eso era lo que realmente hacía que a Jonás no lo dejara ver y enfocarse en lo que Dios le estaba queriendo decir. Por eso él no quería ir. Aquí es donde yo analizando, y hace 8 días la pastora Giselle, ¿dónde está la pastora Giselle? Un aplauso a la pastora Giselle. Hace 8 días ella compartió un mensaje. Para mí, yo lo conecto mucho con lo que estamos viviendo como ministerio, como iglesia y en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos Lucas capítulo 10 y lo voy a leer rápidamente porque me parece que es un mensaje. Es un mensaje que realmente nos hacía y nos decía a nosotros 25, Lucas 10, 25. Esta parábola era lo que realmente estaba sucediendo ahorita en este momento y la quiero leer en esta parte. Dice, versículo 26, bueno, tenemos Lucas 10, versículo 25, dice, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? El maestro de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a sí mismo. Nos cuenta y nos narra la historia de varias personas simplemente que fueron allí, que estuvieron, ¿quiénes? Que fueron el levita, el sacerdote y el samaritano. Esta historia nos muestra algo muy importante. Y mire que las cosas aquí se conectan. Aquí es donde vamos a ver la conexión del mensaje con el de hace 8 días. ¿Usted sabía que los asirios eran mestizos? Es decir, la descendencia de los asirios era una mezcla entre judíos y asirios. Eso eran los samaritanos. Venían de esta mezcla. Y al ser de esta mezcla, entendemos por qué los levitas y por qué todo el pueblo de Israel odiaba a los samaritanos. Porque ellos eran mestizos mezclados entre judíos y asirios. Y por eso era que realmente ellos odiaban a estas personas. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el levita y el sacerdote no ayudaron al samaritano porque fueran malos. La única razón por la que el levita y el sacerdote no ayudaron al samaritano fue porque ellos no se querían untar. Ellos vivían y eran religiosos, y por ser religiosos ellos vivían una ceremonia, y ellos sabían que habían diferentes leyes, diferentes cosas que a ellos los regían. Y al regirlos ellos sabían que si incumplían o dañaban con este mandamiento de la ley de ellos, de la ley de la religión de esa época, ¿qué iba a pasar? Los iban a quitar. Los iban a quitar, es decir, iban a tener que pasar. Líder, usted cometió esto, usted sabe que aquí en la iglesia no lo permitimos. ¿Qué tiene que hacer? Lo quitamos. Y eso es algo que ellos luchaban mucho. Por eso fue que cuando vieron y pasó el hombre, el buen samaritano, ¿qué hizo? ¿Qué cuenta la historia? Que él lo ayudó. Pero es aquí donde este varón tenía claro el mensaje de Jesucristo. Parece como si hubieran dado más cerquita de él que los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que Jesús, con una de las cosas que más luchó, ¿cuál fue? Y es enseñarle a los religiosos y hasta a sus discípulos que él quería era misericordia y no sacrificio. Y nosotros, seres humanos, y como iglesia somos propensos a olvidar y estamos dispuestos más a cumplir las leyes ceremoniales que las leyes de misericordia que Dios demanda y quiere de su pueblo. Dios quiere la ley de misericordia. ¿Qué es misericordia? Nos lo enseñaban hace 8 días. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué tenía que ver la misericordia? La pastora lo dijo.
2 palabras. ¿Cómo se llama la charla de hoy? Manos sucias y corazón limpio. ¿Sabe qué era lo que le tocaba realmente hacer en ese momento a los hombres? No solo al samaritano, sino tanto al levita como al sacerdote. Untarse. Untarse. Y tenemos que tener claro que el ser misericordiosos, que es lo que anhela el corazón de Dios, que era lo que tenía que hacer Jonás al llamado que Dios le hacía, era ser ¿qué? Misericordioso. Y eso tenía que llevarlo a la ciudad de Nínive, tenía que ir hasta allá y pasar por el centro de la ciudad y empezar a decirles a todos que ¿qué? Que iba a ser destruida y que Dios los estaba llamando a un arrepentimiento. Pero era realmente eso, que la misericordia de la que Dios habla en su palabra y le habla a su pueblo, ¿cuál es? Hay que untarnos. Porque es que Jesús llegó y dijo, o en lo que leíamos ahorita cuando la pregunta que le hizo el personaje a Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Fue la pregunta que le hizo? ¿Qué debía hacer? ¿Qué le contestó Jesús? No. Jesús le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? ¿Y a quién? A tu prójimo, no a tu hermano. A tu prójimo. Ciertamente, no todos son hermanos, pero ciertamente todos son prójimos. Todos son prójimos. No me está llamando a amar a los de la iglesia. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero Dios nos está llamando a amar ¿a quién? Al prójimo. Quiere decir que a esa persona difícil. En algún momento tuve la oportunidad de tener un restaurante y entre esas yo necesitaba un mesero. Nos estaba yendo muy bien en ese momento y yo necesitaba un mesero. Y resulta, ¿quién me llegó? Un mesero homosexual. Yo me quedé pensando, pero le doy gracias a Dios que ya había alcanzado cierta madurez. Y yo le dije, claro, ¿qué experiencia tiene? Le hice la entrevista, normal. Me dijo y le dije, este muchacho debe ser bueno. Lo acepté y Qué excelente el trabajo de ese personaje. Excelente, vital, activo, creativo, servía a la gente. Y la gente, personas me decían, que me atienda el muchacho, que me atienda el muchacho, que me atienda el muchacho. Se movía, terminaba el servicio, ayudaba aquí, ayudaba, le rendía en todo lo que hacía. Excelente. Pero hay otros que me decían, uy, no, usted lo contrató. ¿Qué van a pensar? Misericordia quiero y no sacrificio. El hecho de haber tenido la oportunidad de compartir con este personaje me permitió compartirle de Cristo. Hasta un día tuvimos una leve discusión, porque él trataba de que yo le llamara de ella. Yo le dije y fui claro con él y él fue muy respetuoso. Fue una relación muy sana, una amistad muy tranquila, muy bien. Hasta el día que se fue, Dios lo bendiga. Me agradecía por muchas cosas que yo le había compartido en Cristo y él la recibió. Pero él me decía, él me insinuaba que yo le dijera a ella, le dije, hermano, le voy a decir una cosa. Yo usted, para mí, usted es un hombre y hombre ha de ser y lo voy a llamar usted, él, no ella. Discúlpeme, hombre, pero para mí lo es. Y es así muchas veces que nosotros analizamos y es que realmente nosotros como personas tenemos que darnos cuenta del llamado que Dios nos está haciendo. Jonás no se dio cuenta del llamado, o mejor, él se dio cuenta del llamado, pero él se había desenfocado de la misión de Dios. Y Dios quería que los demás lo conocieran a él, a Dios, por su misericordia. Y el evangelio se trata de misericordia de principio a fin. Misericordia quiero, no sacrificio. Cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a untarnos las manos, es posible que el corazón permanezca limpio. El día que nosotros compadezcamos al tribunal de Cristo, muchos estarán con su corazón sucio y sus manos limpias. Muchos tendrán su corazón limpio, pero sus manos sucias. Los que tienen el corazón sucio puede ser de egoísmo, de avaricia, de arrogancia, de indiferencia, de indolencia. Yo no hago, yo no entro, yo no toco.
¿Nos cuesta darle el abrazo a un mendigo? No es por el ser de la persona, puede ser por su olor, es difícil. Me acuerdo también que en ese restaurante cuando tuve, un día me llegó un muchacho de la calle grandísimo, impresionantemente grandísimo. Y llegó y me dijo, hermano, necesito que me venda un almuerzo. Yo le dije, claro, yo se lo vendo. Sacó un rollo de billetes y me pagó. Y empezó constantemente a llegar al restaurante. Un día, él pensó que él era digno de entrar al restaurante porque él pagaba. Y se subió al restaurante, yo lo tenía en un segundo piso, se subió al restaurante. ¿Qué más, hombre? Regáleme un almuerzo. Pero su olor era fuerte. Entonces, en ese momento, 12 y media, hora pico aquí en Colombia, entraba mucha gente y al subir el olor, y muchos clientes me llamaron y me dijeron, hermano, por favor, bájelo. Y yo por dentro decía, ¿cómo le digo que se baje? ¿Cómo le digo? ¿Yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? No, simplemente el Señor me llevó a ser directo y sencillo. Dije, compadre, discúlpeme, yo sé que su merced me paga y eso está bien, pero la gente se incomoda, no con usted, por favor entiéndalo, es con el olor. No dijo nada más y me hizo así, y se bajó y me esperó afuera. Yo le agradezco tanto a ese varón que me haya entendido, porque no era la persona en sí, era su aspecto, su olor, era difícil, y más en un momento o en un lugar de comer. Nos encontrábamos en la calle y hablábamos y yo le compartía, yo le decía, hermano, disculpe, me dijo, no, tranquilo, hermano, que es que a mí todos me rechazan por eso. Y bueno, lo entiende, por fin. Gracias. Pero entendía que no era la persona en sí. Y nosotros, y Jonás no estaba comprendiendo esto, lo había olvidado, que a lo que a Dios le interesa son las vidas que se están perdiendo, las personas que están afuera. Como iglesia necesitamos no solo estar aquí, necesitamos salir y llegar ante la presencia de Dios y tener manos sucias y corazón limpio, va a decir. Pero tener un corazón sucio, con manos limpias, es demostrar y hablar simplemente de qué estamos haciendo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos sintiendo la misericordia que decía ahorita y lo compasivo que hay en el corazón de Dios? ¿Lo estamos viviendo? Y si nos ponemos a escudriñar un poco más en la vida de Jonás, la pregunta fue, o la pregunta que nos hacemos, o lo hago para iglesia, ¿por qué huimos de nuestro llamado? ¿Por qué realmente estamos huyendo del llamado que Dios nos está haciendo? Dios a cada uno nos está haciendo un llamado y la Biblia dice que el llamado es irrevocable. Cuando Dios te está haciendo a ti un llamado, Dios te llama a ti a vivir para Él, para transmitir su reconciliación, es decir, misericordia. Y muchas veces nosotros sabemos el precio que tiene, y Jonás sabía el precio que tenía. Jonás sabía que el precio que tenía que pagar era alto. El riesgo de que lo mataran, aunque no le preocupaba la muerte, pero el riesgo más alto que tenía que vivir Jonás, ¿cuál era? Que el pueblo fuera perdonado, que los asirios fueran perdonados. Y en ocasiones nos pasa, ¿será que Dios va a perdonar? En otra experiencia, yo todo contento haciendo ministerio y vacía y llegó un nuevito. Y yo conocía la vida del nuevito y el nuevito mundanito. Y él llegó y me dijo, Jimmy, vamos a un grupo de impacto. Hicimos el grupo de impacto en su casa y oramos. Y me dijo, Jimmy, yo quiero orarle a Dios por una moto. Y yo también estaba orando a Dios por una moto. Ya la otra semana, la siguiente semana era cada 8 días, cuando yo llegué con moto nueva. Y yo, Señor, yo llevo años sirviéndote. Yo llevo años aquí en el ministerio y este amado tuyo ya la tiene. Yo salí frustrado del grupo, pero Dios me enseñaba una cosa, y era que la misericordia la antepone antes que el juicio. La antepone siempre, misericordia, porque si fuera por juicio, el mundo está condenado. Por la palabra de Dios está condenada, ¿sí o no? No lo tengo que condenar yo. Si predico una palabra, yo no condeno al mundo. El mundo está condenado por sus actos, por su pecado. ¿Me hago entender? ¿Por qué huimos de nuestro llamado? Porque nos lleva a recorrer esa milla extra. Y a Jonás
le tocaba recorrer la milla extra, tener que ir a Nínive y hacer esto, cuando él lo que quería era que por favor destruya esa nación y así tú mostrarás tu venganza. Y eso es algo que se tiene que corregir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de huir del llamado? ¿Cuánto le costaba ir a Nínive? 900 kilómetros. ¿Cuánto le contó ir a Tarsis? 4000. Cuando nosotros nos apartamos del llamado de Dios, las consecuencias son más duras y es más difícil volver. Hasta nuestra familia sufre. En el barco, Jonás sabía que era el culpable de la tempestad que estaba pasando. Y Jonás lo sabía muy bien. Y él se cayó. Él se cayó. Hasta cuando los marineros lo confrontaron y le dijeron, dinos qué pasa, él llegó y dijo, la culpa es mía. Por ti estamos sufriendo. Y cada vez que nosotros nos alejamos y nos apartamos del llamado de Dios, sufrimos no solamente nosotros, sino ¿quiénes? Mi familia, los de alrededor. Y hay veces no nos damos cuenta de eso. Amén. Hay algo que yo quiero que alguien me ayude en el piano. ¿Dónde está nuestro salmista? Y es algo importante y es que nosotros como iglesia estamos llamados a volvernos a enfocar al llamado de Dios. Y el enfoque está en lo que hoy Dios nos está mostrando a través de la vida de Jonás. Cuando yo leía Jonás, cuando me hablaban de Jonás, yo siempre pensé que el libro de Jonás hablaba de compasión. Y el libro de Jonás no nos habla de compasión, nos habla de la dureza y la indiferencia de los hijos de Dios frente al llamado que les hace de tener ¿qué? Misericordia. Amén. Ahorita estábamos cantando una canción, la que iniciamos, nuestro salmista y gran hombre de Dios nos va a ayudar con esta canción. ¿Podemos colocar la letra? Y con eso terminamos. La primera canción, la alabanza que... Yo quiero que ahí donde está se ponga de pie, por favor. Vamos a vamos a darle gracias a Dios por esto. Iglesia, gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Enviamos un saludo a todos aquellos que nos vieron y esperamos que nos sigan viendo por las redes. Dios los bendiga, Dios los guarde.